Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video, esta vez sobre el Día de la Independencia. Vamos a reaccionar qué es lo que pasó, qué conllevó, todo eso. La noticia de la creación de la primera junta recorrió rápidamente las calles de Buenos Aires. Por primera vez, el virreinato del Río de la Plata tenía un gobierno propio. Pero, detrás de la celebración, se escondía una pregunta inquietante. ¿Podría sobrevivir la revolución? Los revolucionarios habían logrado desplazar al virrey, pero eso no significaba que hubieran conquistado el poder sobre todo el territorio. En el antiguo virreinato aún había autoridades leales a la corona española. Además, España, tarde o temprano, intentaría recuperar el control de sus colonias. Ante esta situación, la Junta envió expediciones militares al Alto Perú, al Paraguay y a la Banda Oriental para extender la revolución y destituir a los funcionarios realistas. También había problemas dentro del propio gobierno, en el cual comenzaron a aparecer diferencias profundas acerca del rumbo que debía tomar la revolución. Mariano Moreno sostenía que el cambio debía ser rápido y profundo. Consideraba que la revolución no podía limitarse a reemplazar funcionarios españoles por criollos. Era necesario construir un nuevo orden político. Cornelio Saavedra, en cambio, defendía una posición más moderada. Creía que los cambios debían realizarse de manera gradual y sin alterar demasiado las jerarquías existentes. A esto se sumó otro problema: la incorporación de diputados de las provincias a la primera junta, lo que formaría la llamada Junta Grande. Moreno observó que muchos diputados provinciales eran conservadores. Esto hizo que el prócer presentara su renuncia, pero no fue aceptada. Sin embargo, Buenos Aires continuaba con un poder centralizado, al mismo tiempo que las demás provincias reclamaban una organización más federal. El año 1811 llegó con malas noticias. El 4 de marzo, Moreno, que estaba de viaje en dirección a Inglaterra en una misión diplomática, falleció en alta mar de forma sospechosa. Con apenas 32 años, su cuerpo, envuelto en una bandera británica, fue abandonado en las aguas del Atlántico. Por otro lado, el 20 de junio, las fuerzas revolucionarias destinadas al Alto Perú fueron derrotadas por los realistas en la batalla de Huaqui, Bolivia. Este duro golpe parecía hacer peligrar todo lo conquistado hasta ese momento. En Buenos Aires, esa noticia fue devastadora y provocó un cambio en el gobierno. La Junta Grande fue reemplazada por el primer triunvirato, integrado por Juan José Paso, Manuel de Sarratea y Feliciano Chiclana. Desde entonces, el poder se concentró aún más en Buenos Aires, mientras Bernardino Rivadavia ganaba influencia. Si el nuevo gobierno quería salvar la revolución, necesitaba un hombre capaz de cambiar el rumbo de la guerra, y lo encontró en Manuel Belgrano, quien asumiría el mando del Ejército del Norte. Mientras la revolución luchaba por sobrevivir, un hombre cruzaba el Atlántico para cambiar su destino, y el de todo un continente. En marzo de 1812, José de San Martín regresó al Río de la Plata después de años de carrera militar en Europa. Encontró un gobierno cauteloso, dividido y poco dispuesto a dar el paso definitivo hacia la independencia. Pronto se asoció con el sector más revolucionario de la política porteña, mientras el primer triunvirato mantenía una postura conservadora y evitaba romper definitivamente con España. Cada vez más voces reclamaban profundizar la revolución. La tensión llegó a su punto máximo el 8 de octubre de 1812. Al frente del regimiento de granaderos a caballo, San Martín se movilizó junto a Carlos María de Alvear y exigió la renuncia del primer triunvirato para proteger la voluntad del pueblo. De esta manera nació el segundo triunvirato, formado por Juan José Paso y Antonio Jonte. Este se encontraba mucho más comprometido con los ideales de Mayo y con el camino hacia la independencia. Mientras en Buenos Aires se sucedían los gobiernos, en el norte, Manuel Belgrano cambiaba la vida intelectual por el campo de batalla para asegurar la supervivencia de la revolución. Un poderoso ejército realista avanzaba desde el Alto Perú y parecía imposible detenerlo. Entonces, se tomó una decisión extrema. Belgrano, como una brillante táctica de guerra, ordenó abandonar Jujuy, dejando tierra arrasada, casas, cosechas y ganado. Todo debía desaparecer. Nada podía caer en manos del enemigo. Miles de hombres, mujeres y niños emprendieron una marcha desesperada hacia Tucumán. Detrás de ellos quedaba un territorio devastado. Fue el éxodo jujeño. Ya en Tucumán, el ejército del norte logró otra victoria ante el avance realista. Contra todas las previsiones, los patriotas derrotaron al ejército español
y lo obligaron a retroceder hacia Salta. A comienzos de 1813, el ejército del norte marchó a Salta. Por primera vez, Belgrano llevó al combate la bandera celeste y blanca que había creado un año antes, pese a que el antiguo triunvirato la había prohibido. Sabía que la revolución también necesitaba símbolos para unir al pueblo. La victoria patriota sobre los realistas fue contundente y demostró que los ejércitos revolucionarios podían derrotar a las fuerzas del rey. Mientras tanto, en Buenos Aires, el segundo triunvirato daba otro paso decisivo. Convocó a la Asamblea General Constituyente, más conocida como la Asamblea del año 13. Si bien nunca declaró formalmente la independencia, comenzó a construir los cimientos de una nueva nación. La Asamblea aprobó la libertad de vientres y adoptó símbolos propios, como el escudo, la moneda, el himno nacional, y reconoció oficialmente la bandera creada por Belgrano. Poco a poco se constituía una identidad de país. Muchos dirigentes porteños deseaban un gobierno más fuerte y centralizado, como era el caso de Carlos María de Alvear, quien desconfiaba de los líderes provinciales. La excusa perfecta llegó desde el norte. Después de sus victorias en Tucumán y Salta, Belgrano avanzó sobre el Alto Perú, pero esta vez la suerte cambió. Reforzados por nuevos contingentes, los realistas derrotaron a los patriotas en Vilcapugio y Ayohuma a finales de 1813. Esto obligó a la Asamblea a tomar una decisión trascendental: concentrar el poder en una sola persona. Así nacía el directorio, cuyo primer director supremo fue Gervasio Antonio de Posadas, tío de Alvear. Una vez más, Buenos Aires concentraba el poder, mientras las aspiraciones federales de muchas provincias quedaban relegadas. Pero lejos de los salones de gobierno, en Yatasto, Salta, se daba un encuentro histórico. Fue la primera y única vez que José de San Martín y Manuel Belgrano se vieron cara a cara. Ambos compartían una misma convicción: lograr la independencia. Tras ese encuentro, San Martín asumió el mando del ejército del norte. Y fue allí donde comprendió algo fundamental: intentar llegar a Lima atravesando el Alto Perú era una tarea casi imposible. Demasiados hombres habían muerto persiguiendo ese objetivo. Entonces nació una de las ideas más audaces de toda la guerra de independencia: cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile y desde allí atacar Lima, el verdadero corazón del poder español en Sudamérica. Había nacido el plan continental, pero habría que esperar hasta 1817 para que comenzara. En Europa, Napoleón había sido derrotado y las viejas monarquías comenzaban a recuperar el poder. Los reyes de Europa buscaban restaurar el orden absolutista y borrar el legado de la Revolución Francesa. Ante este clima de incertidumbre, Carlos María de Alvear asumió como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Él, como otros, creía que necesitaba el apoyo de una potencia extranjera. Por ese motivo, recurrió a Gran Bretaña e inició gestiones. Cuando se conocieron los detalles de estas negociaciones, el escándalo fue inmediato. Se levantaron sectores militares y políticos de distintas regiones. El apoyo a Alvear se derrumbó y su gobierno quedó aislado. Finalmente, en abril de 1815, el director supremo se vio obligado a renunciar y abandonar el poder. Quien tomaría el cargo y haría historia sería Ignacio Álvarez Thomas. Para 1816, Fernando VII estaba decidido a reconquistar los territorios rebeldes de América. Esta amenaza española se sumaba a que las provincias desconfiaban del poder concentrado en Buenos Aires y el proyecto revolucionario parecía perder cohesión. Por eso Álvarez Thomas, director supremo, convocó a un Congreso General en Tucumán. La mayoría rechazaba que las decisiones del país se tomaran en Buenos Aires. Por esa razón, Tucumán sería el punto de encuentro aceptable porque ocupaba una posición central en el corazón de las Provincias Unidas. Como la ciudad no estaba preparada para un acontecimiento de esa magnitud, se acondicionó una antigua casona, propiedad de Francisca Bazán de Laguna, integrante de la élite tucumana y con una extensa trayectoria política familiar. Los diputados tenían por delante una tarea enorme: organizar un gobierno legítimo, coordinar la guerra, reconstruir la autoridad política y, sobre todo, resolver una pregunta que llevaba años postergándose: ¿debían declarar la independencia? Mientras tanto, desde Mendoza, José de San Martín seguía con atención los debates del Congreso y, a través del diputado mendocino Tomás Godoy Cruz, presionaba para que se declarase la independencia. Después de meses de deliberaciones, llegó un día decisivo. El 9 de julio de 1816, Juan José Paso, secretario del Congreso, preguntó a los diputados si buscaban ser una nación libre e independiente de los reyes de España y de toda dominación extranjera. La respuesta fue unánime: sí. Todos querían la independencia. Después de 6 años de revoluciones, guerras, derrotas, victorias y sacrificios, el vínculo con la corona española quedaba roto para siempre. A kilómetros de distancia, al pie de la cordillera, San Martín ultimaba los preparativos de una empresa extraordinaria:
extender la independencia a otros países de América. Viva la libertad, carajo. Espero que haya gustado el video. La historia es interesante, como conseguimos la independencia acá en Argentina. Después liberamos otros países también, de la corona española. Y así, eso quería opinar. Gracias a todos por el feliz 9 de julio, Día de la Independencia para todos. Chao, nos vemos.